Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión. Él es catedrático del Departamento de Estudios Políticos de la FLACS. Una nueva semana se inicia en Ecuador tras algunas semanas conflictivas con la novedad del ajuste que se ha hecho a los precios de los combustibles y la suspensión del sistema de bandas. Quisiéramos enfocar con usted, arquitecto Carrión, el tema de la conflictividad social y política. ¿Qué es lo que vislumbra para esta semana? Bueno, lo que nosotros estamos de alguna manera heredando de las semanas anteriores son quizás tres líneas de conflictividad. Una primera con la propia Asamblea Nacional, cuando se presentó el proyecto denominado Creando Oportunidades, y el CAL simplemente lo devolvió al presidente de la República. Pero en este caso, el presidente asumió la posición propuesta por la presidenta de enviarla en tres entregas: una de la cuestión tributaria, dos del trabajo, lo laboral, y tres, toda la parte de los incentivos para las inversiones. Entonces parece que vamos a ir por ese camino. La segunda, que también le tiene enfrentado al presidente con la Asamblea, tiene que ver con los denominados papeles de Pandora, que la Asamblea designó una comisión explícita, que es de asuntos constitucionales, para que procese este tema. En este caso, el presidente no tiene mayoría, sino más bien los dos bloques más grandes que hay en la Asamblea, como es Pachacutic y UNES. Y por un lado se esgrime la posibilidad de el juicio político al presidente, y por otro lado el presidente lo que está también planteando es el tema de la muerte cruzada, o al menos una consulta popular. Y en tercer lugar, el tema de la seguridad, que aquí lo que existe es la declaratoria de emergencia por 60 días. Ya han pasado 5 días. Y aquí el problema principal es ver si es que ese decreto de emergencia podrá o no ayudar a reducir los índices de homicidios, de robos, etcétera, que está viviendo el país. Ya, quisiera insistir en el tema de el decreto que congeló el precio de los combustibles. Hoy hablábamos con Alberto Acosta Burneo, un destacado analista de la economía ecuatoriana. Él piensa que es una decisión equivocada la de dar por terminado el sistema de bandas con elevación del precio de los combustibles, que esto no contenta a nadie, que protestan los empresarios, protestan los analistas económicos, protestan los sectores sociales. Sin embargo, hay quienes consideran que de alguna manera se ha despresurizado la tensión social con esto. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que esto tiene dos expresiones que no puede ser manejado exclusivamente en el ámbito económico. Uno es lo propiamente político, llamémoslo así, porque uno no puede abstenerse de la realidad. Hay todo un movimiento social. No me refiero solo a la CONAI, a Pachacutic, sino también el sistema de transporte privado, el sistema de transporte urbano y rural, y también, obviamente, lo que significa el incremento del costo de la vida. Entonces, por un lado, hay expresiones políticas, y en segundo lugar hay un tema, sin duda, económico. En el lado económico, yo creo que efectivamente una medida de este tipo tiende a bajar las presiones políticas, y eso creo que le ayuda al país, le ayuda incluso a la economía. Ahora, no, la salida que se encontró fue eliminar el incremento mensual del precio de los derivados del petróleo, pero con un incremento que tampoco es una cosa sustancial, sino que le da un cierto respiro hasta fines de este año, como para cumplir, me parece, con el Fondo Monetario Internacional. Y en la parte económica, obviamente que esto le va a ayudar, porque le va a dar en un plazo más corto los ingresos que el gobierno necesita, pero tampoco es un incremento así tan significativo. Me parece que ahora los precios del petróleo ya están bordeando lo que significa el mercado internacional. El día de mañana, la respuesta de los sectores sociales será tangible. Van a salir a las calles de la ciudad, van a haber bloqueo de vías, eso se vislumbra en la provincia de La Suay. ¿Qué futuro le ve usted a estas protestas? A mí me parece que, bueno, está hegemonizado esa expresión a través principalmente de la CONAIE, ni siquiera de Pachacutic, sino de CONAIE,
porque hay posiciones distintas, por lo menos lo que se ve en el caso de Marlon Santi frente, por ejemplo, a Leonidas Issa, y solo por señalar eso, pero también hay divergencias entre Pachacutic y la CONAIE. Yo creo que eso también es absolutamente evidente. Entonces, si bien yo creo que mañana va a haber una manifestación porque también hay una alianza con el Frente Unitario de Trabajadores y otros sectores, principalmente los del sector educativo, me parece que va a ser una expresión de fuerza por parte de este grupo y va a tener lugar, creo yo, en aquellos espacios donde tienen mayor presencia política, que me da la impresión que va a ser la Sierra Central, pero no va a tener una expresión nacional por las dificultades que tiene una cosa de este tipo. Habrá que ver el balance de lo que ocurra y qué es lo que hacia el futuro podría devenir una situación de este tipo. Sobre el tema papeles de Pandora y las diversas investigaciones que se están dando en la Asamblea Nacional, en el Tribunal de Garantías Constitucionales, hay otra investigación por parte de la Fiscalía, la Contraloría se ha pronunciado ya desestimando el tema, pero este es un grave conflicto que ha sido parte de este panorama un tanto complejo que ha tenido que enfrentar el actual gobierno. ¿Cómo le ve al desarrollo de este tema? ¿A qué consecuencias podría llegar? No, yo creo que ese es un tema complicado, es un tema difícil, porque claro, él tiene el estigma de banquero y el estigma de millonario y de derecha. Entonces tiene esos tres elementos que no son fáciles en un momento como el actual. Pero a mí me da la impresión que el procesamiento que se va a hacer en términos institucionales, si bien durará un tiempo más, finalmente creo que quedará disipado. Pero lo que sí va a ocurrir, creo yo, es que va a quedar en el ambiente el tema este de los papeles de Pandora y sobre todo porque tiene recursos en el exterior y pide que haya inversión externa. Entonces ahí hay una incompatibilidad que me Un parece conflicto ético, básicamente. exactamente, que no va a ser muy fácil de ser resuelto y quedará en el ambiente, yo creo que todo el tiempo que dure su presidencia, los 4 años, y tendrá un efecto, me parece también, en términos internacionales respecto de la llegada de capitales del exterior. En el peor escenario, ¿cree usted que se pueda llegar a un juicio político? Me parece que es difícil, yo creo que ya está más bien en un momento de procesamiento de eso, porque ahí hay las dos fichas que se están jugando, ¿no? La una es justamente el juicio político y el otro está la muerte cruzada. Y por la muerte cruzada me da la impresión que perderían todos, tanto los asambleístas, porque tendrían que entrar en otro proceso electoral, que me da la impresión que muchos de ellos no podrán reelegirse, y los que se reelijan, obviamente les va a costar recursos económicos, porque una campaña electoral es costosa. Y en términos del presidente de la República, lo mismo, no creo que salga bien librado, saldrá más bien muy golpeado, si de hecho ya tiene problemas. Una propuesta de ese tipo puede ser que le sea incluso más desfavorable. ¿Cómo ingresa dentro de esto otra medida que tomó el régimen, la declaratoria de un estado de excepción, que viene matizado por un evidente descontrol de las cárceles? La crisis carcelaria sigue adelante. El sábado hubo otro incidente gravísimo con 7 presos fallecidos ahorcados en la penitenciaría del Litoral y evidencias que se han transmitido a través de medios de comunicación de que en realidad esa cárcel está prácticamente tomada por los reclusos. Bueno, aquí lo que se ve es que el Ecuador en general, con ciertos hitos como el caso de Guayaquil o la zona esta 8, que está Guayaquil, Daule y San Borondón, tienen un crecimiento pero exponencial de los asesinatos. Por ejemplo, en el Ecuador en el 2018 tuvimos 985 homicidios, asesinatos. La impresión que yo tengo es que a diciembre de este año vamos a llegar a 2.400 por lo menos, lo cual significa que en poco menos de 3 años hemos logrado más que duplicar los homicidios. Tiene poca fe entonces en esto del estado de excepción como para parar la violencia. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta que una medida de este tipo, un plazo tan corto, 60 días, resolver un problema estructural es muy difícil. Lo que sí va a generar, creo yo, son ciertas adhesiones a la medida
cierta legitimidad al régimen, porque esto es lo que ha ocurrido tradicionalmente en nuestros países. La gente pide mano dura, la gente pide que las Fuerzas Armadas estén en la calle, que la policía esté en la calle, y lo que estamos viendo es precisamente eso. Entonces, es una respuesta, sin duda, bajo la lógica del populismo penal. El régimen, entre varios errores evidentes, ha flaqueado mucho en el tema de comunicación. También se ha anunciado el nombramiento de un portavoz del régimen con un experimentado periodista, Carlos Gijón. ¿Cómo mira ese tema y podrá de alguna manera pesar en que se transmita una mejor imagen del régimen, quizá lograr también mejores nexos con sectores de oposición? A mí la impresión que me da es que estamos, o el gobierno más bien dicho, está cayendo en un nivel de inestabilidad muy fuerte. Para regresar al tema de seguridad, en cárceles hemos tenido 3 directores del SENAI en este lapso. Lo mismo en todo lo que significa la inteligencia estratégica, también 3. Acaba de ser removido el ministro de Defensa, ha habido un nuevo cambio. Ya pasó con agricultura en las gobernaciones de la SUAY y del Guayas, exactamente lo mismo. Entonces, me da la impresión que aquí hay un problema de estabilidad, porque creo yo también es que no se han escogido suficientemente bien las personas. Y entonces esto genera problemas, ¿no? Genera problemas porque hasta que la nueva autoridad logre entender qué es lo que hay que hacer, comprender el sector en el que trabaja, tiene su tiempo. No es una cosa de llegar, sentarse y cambiar todo. Yo creo que ese es un problema general que está teniendo el régimen este rato. Hay un problema que quizá no tiene la trascendencia de todos los que le he preguntado hasta ahora, que es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde se ha nombrado a un presidente del directorio sumamente polémico aquí en la ciudad de Cuenca. Se ha configurado ya un gravísimo problema que ha motivado a un distinguido ciudadano que estaba ocupando la dirección en el IES a renunciar en el marco de denuncias gravísimas sobre corrupción en el instituto y sugerencias en el sentido de que este nuevo director lo que intentaría es representar al sector de proveedores externos de servicio, agravando aún más la situación del IES, que tiene por otra parte los hospitales muy mal equipados. No se hace el esfuerzo en ese sentido, se incrementaría, según las denuncias, la tendencia a seguir tercerizando al IES. Sí, bueno, lo que nosotros hemos visto con la crisis sanitaria del COVID son problemas bastante complejos en términos sanitarios del país. Nosotros no tenemos un sistema sanitario porque, por ejemplo, el sector privado tiene un andarivel por el cual actúa y donde tienen muy claramente fragmentado, por ejemplo, por mercados y por tipos de enfermedades. El sector público es altamente disperso. Está ahí justamente el seguro social, están los hospitales del Ministerio de Salud, pero también están los distintos operadores que tienen algunos de los municipios. Entonces, lo que nos ha mostrado esto es que no tenemos un sistema sanitario y lo que habría que hacer es justamente eso. Ahora, el tema de la seguridad social es muy compleja en esta misma línea de lo que estoy planteando, porque tampoco conversa, por ejemplo, los hospitales de la policía con los hospitales de la Fuerza Armada y los hospitales del Seguro Social de la ciudadanía, llamémoslo así. Entonces, esto es complicado, esto es bastante complicado. Más allá del éxito obtenido en el proceso de vacunación en el país, aparentemente los problemas de salud, particularmente de salud pública, no han sido resueltos. No, porque ahí también hemos entrado en una discusión sin salida, que en realidad son 2 discusiones. Una entre lo público y lo privado, que ya estoy señalando uno de los problemas que tiene esa articulación por la fragmentación que existe entre los mercados de lo público y lo privado en términos del tipo de enfermedades y en términos de el mercado que existe ahí. Pero también hay otra discusión que hasta ahora no se resuelve, que es entre lo central y lo descentralizado, lo central nacional
y lo descentralizado local. Yo no entiendo por qué no se transfiere buena parte de las competencias de salud primaria hacia los municipios, porque los municipios tienen como competencia principal agua potable, alcantarillado, recolección de basura, etcétera, que son parte justamente del tema de la salud primaria. Y yo creo que eso definitivamente debería descentralizarse. ¿Cómo mira con todo esto en términos generales el desempeño del régimen que va ya en sus 5 meses de gobierno? Y sobre todo, ¿qué es lo que se puede vislumbrar a futuro? Si nosotros vemos números, aquí hay un grave problema. El presidente Lasso gana la primera vuelta con 19%, gana la presidencia de la República con 54%, es decir, más del doble, y llega hacia aproximadamente unos 20 días, un mes, a tener el 74% de aceptación cuando logra su oferta más grande, que fue la de la vacunación. Pero a partir de eso le cayeron tres problemas muy fuertes, que es lo que estábamos analizando: la inseguridad, los papeles de Pandora, la ley está creando oportunidades, etcétera. Y ahí viene un desplome en muy corto plazo. Es decir, de las tres encuestadoras, la que mejor le evalúa está en el 61-62%, es decir, cae 12 puntos. Y en las otras ni se diga, porque está menos del 40%, es decir, más de 20 puntos. Yo no sé si en esta semana que pasó logró revertir o por lo menos parar esa caída tan fuerte con lo que estábamos analizando del decreto de emergencia, con aceptar esta cuestión de enviar la ley esta por partes, y también con toda la ofensiva que tuvo alrededor de los papeles de Pandora. Yo no sé, habrá que ver la medición que se tenga hacia el futuro, pero lo que sí queda claro es que el conflicto con la Asamblea va a estar presente. A mí me parece que ese conflicto de poderes va a seguir presente, subirá en unos momentos, bajará en otro. El tema social creo que va a ir incrementándose, y un lapso relativamente corto tendremos que ver algunos de estos desenlaces. Bien, muchas gracias por habernos atendido. No, muchísimas gracias. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, catedrático del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo. Nos vamos a una breve pausa.